Hemos estado hablando 3 domingos acerca de los árboles. ¿Se acuerda? Gracias, Marlencita. Y hermanos preciosos, esto es algo tan tremendo porque uno como que no mide de que todo lo natural tiene una realidad espiritual. No es lo natural más real que lo invisible, porque lo visible fue hecho de lo que no se veía. Entonces lo que es primero es lo que no se veía. Y a través de la palabra fue manifestado, fue materializado. Por eso es que Adán no inventó nombres a los animales, sino que Adán puso nombre de las cosas que veía. Por eso que usted ve querubines con rostro de águila, de león, de hombre. ¿Cómo sabía que él se llamaba águila? Entonces los seres celestiales, ¿no es cierto?, que tienen rostro, que hay figuras, eso mismo se materializó. Adán pudo ver esas figuras y así pudo nombrar lo que estaba creado. Él no inventó, él puso el nombre que tenían de acuerdo a la revelación del Señor. Ciertamente Adán era un ser extraordinario. Y esto tiene que ver con toda la creación, todo lo que Dios ha creado. Tiene un diseño y al Señor le gusta su ordenamiento. Eso Él ama tanto su ordenamiento que dio a su Hijo para que ese ordenamiento se estableciera. Entonces cuando nosotros estábamos orando al Señor y estábamos preguntando qué palabra teníamos que compartir con ustedes, Él nos habló del árbol de la vida y yo les hablé en una primera instancia de lo maravilloso que es conocer un poquito, una pincelada de los árboles. Podría hasta decir que los árboles son eternos, porque mientras un árbol no se enferma o no se corta de raíz, no muere. Cuando tiene las condiciones adecuadas, él sigue viviendo y va contando su historia en los anillos. Entonces, cuando hablamos del árbol de la vida, estamos hablando de Cristo. Y yo diría, no las escrituras, que hasta son más espirituales que nosotros, porque recuerde que comen aire. Un 10% se alimentan de agua, el 90% es aire. Entonces, claramente son influenciados por los ambientes donde se encuentran. Y vimos en la palabra del Señor, en Génesis, que ellos fueron creados el día 3. Pero para que se produzca esa creación del árbol, tiene que haber primero un proceso. ¿Y usted se acuerda del nombre de esa tierra seca? Era Yabachá. El Señor no hace que la tierra sea fértil de cualquier manera. Usted puede pensar, yo he llegado al Señor y resulta que sigo viviendo de una manera no fértil. Porque cuando el Señor suelta su dabar de que produzca la tierra, no la suelta de cualquier forma. Y ojo que ser próspero no significa tener cosas. Puede ser que tengas cosas y estés endeudado. Puede ser que tengas poquito y no debes nada. Entonces la prosperidad no precisamente tiene que ver con temas materiales. Para que el Señor dé el dabar diciendo produzca la tierra, hay un ordenamiento que tiene que ocurrir. Y ese ordenamiento es que las aguas se juntan en un lugar y se descubre lo seco. Y eso seco no es una tierra fértil. Eso seco, que es Yabachá, significa vergüenza, significa frustración, significa desolación. Y por eso dijimos que cuando nosotros estamos viviendo un tiempo donde estamos en un estado de desolación, tenemos que pensar que el Señor está permitiendo un Yabachá, porque Él no va a decir que produzca la tierra si no se produce eso primero. Entonces, cuando estamos viviendo un estado de desnudez o de vergüenza, no es terrible, porque el Señor está permitiendo eso para secar todo lo que Él no plantó, para que de nuestra tierra Él pueda producir algo bueno. Por eso Él lo permite.
Y en esa situación de Yabachá, usted visualice el amor de Dios que está interesado en usted. Por eso usted vive esas situaciones. ¿Para qué? Para que el Señor en esa tierra que se llama Yabachá, en un momento cuando Él ve que es el tiempo, suelte la palabra, produzca la tierra. Cuando el Señor suelta la palabra, produzca la tierra, esa tierra ya no es Yabachá. Esa tierra es Eretz. O sea, se produjo una transformación. El Señor permite situaciones difíciles para nosotros, para que nosotros seamos transformados. Alguien que no ha vivido situaciones de pobreza no entiende la dimensión de la pobreza de otro. Una persona que no ha vivido una experiencia de un divorcio no puede comprender a otro que vive esa situación. Una madre soltera que ha criado a sus hijos sola puede entender a otra mujer sola, con hijos, sabe lo que significa. Una separada sabe lo que significa estar expuesta, cómo la miran las demás. Entonces el Señor permite situaciones para que nosotros seamos transformados. Y en esa transformación, en un momento en que Él determina que es el tiempo preciso, Él dice, produzca la tierra. Y la tierra sabemos que es el Cora, y el corazón tiene eternidad. Entonces en el corazón nuestro, en nuestra tierra, hay hechos no solamente de hoy, sino que hay hechos de eternidad que deben ser tratados para que Él diga, produzca la tierra. Y ahí la tierra produce hierba verde, hierba con semilla y árbol con fruto. Eso dice Génesis, árbol que da fruto, que tiene la semilla en su fruto. Luego dijimos de que el mismo Señor habló y nos dijo de que de todo árbol del huerto nosotros podíamos comer. Es decir, el Señor dice, la tierra, Yabachá, va a ser transformada en Eretz y va a producir hierba, hierba con semilla, árbol con fruto. Esto es bueno. Esa es la primera vez que dice esto es bueno. Y cuando uno vive procesos de aflicción y luego los pasa y conoces al Señor en otra faceta, uno dice fue bueno. Uno siente más las oraciones del cuerpo cuando está en problemas, ¿sí o no? Me acuerdo cuando falleció mi papá, yo sentía las oraciones de ustedes. Estaban orando, ¿cierto? Gracias, Juan Pablo. Entonces, uno siente eso, uno se da cuenta de que ahí está la mano del Señor. Y cuando el Señor pone ese árbol en el huerto, entonces dice que eran regados los árboles del río que salía del Edén, que tenía 4 brazos. Y esos 4 brazos eran 4 cabezas, 4 rosh. ¿Qué quiere decir 4 rosh? Quiere decir de que son formas en las cuales uno puede tomar cabeza, a lo que uno se puede sujetar. Y por ahí el pastor Fernando habló de cómo esto había sido tergiversado, y uno de esos ríos era el Nilo, donde usted sabe que el faraón soltaba su semilla. Otro es el de la India, el Ganges, donde se ofrendan muertos. Pero todo se tergiversó. ¿Y qué es lo que te quería decir de los árboles antes de avanzar? Porque como lo tengo aquí, de pronto me puedo saltar algo importante. Es que el árbol representa una sabiduría. El árbol nos habla de una sabiduría de la que yo puedo comer.
Entonces, por eso es que nosotros en el huerto, porque acuérdese que el Señor dijo que podíamos comer de esa hierba y de esos árboles. Y yo le decía al principio de que hay una cosa natural, pero hay una cosa espiritual como trasfondo. ¿No le llama la atención de que cuando se habla del historial de la familia se diga el árbol genealógico? La sabiduría de la casa, el ramal. Entonces, cuando nosotros hablamos de árboles, hablamos de una sabiduría, de un conocimiento, de algo que yo puedo tomar y al tomarlo intimo con ese árbol. Porque podemos comer de esos árboles. Entonces, ahí tenemos el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué significaría eso en la práctica? Que nosotros podemos alimentarnos de distintas sabidurías. Eso está permitido. Pero la verdad es que el único camino al árbol de la vida es Jesucristo. ¿No le llama la atención a usted de que la gente al fumar marihuana tenga experiencias espirituales? ¿No le llama la atención a usted de que esa planta tenga acceso al sistema cognitivo de una persona y puede aliviar dolores? Por eso les digo que estas son cosas espirituales, porque usted ve el amor. ¿Qué cara tiene el amor? ¿Ve el miedo? ¿Qué? ¡Ay, qué lindo! Dice que el amor tiene la cara de la Inés. ¡Ah! ¡Ya! Davidcito, enfócate. Y ella le ríe. ¡Ah! ¡Qué lindo el David! Yo miro bastante reportaje, a mí me entretiene mirar reportaje. Y hay un reportaje que no le voy a dar el nombre para que usted no lo vea. Porque ¿sabe por qué? Porque de pronto tú lo buscas y no te va a hacer bien, porque vaya a querer hacerlo y no es. Hay una planta que se llama ayahuasca. ¿Vieron el reportaje? ¿La probaron? La ayahuasca tiene el poder de introducirse en el inconsciente. La gente la consume en rituales. Está una persona ministrando música. Se sueltan esos sonidos, la persona consume la ayahuasca. Entran en un trance y esta planta tiene el poder de entrar en la conciencia más profunda y liberar a las personas de traumas. Tienen experiencias cercanas a la muerte, vómitos y una serie de síntomas, otros no, pero en ese momento esa experiencia espiritual hace que, no todos, pero un porcentaje de personas se liberan de traumas, de cosas que tienen escondidas, se sanan. Ciencias, conocimientos. Los hongos alucinógenos. Una persona que tenía dislexia, no sé si vieron ese reportaje, muestran todas las variedades de hongos. Él tenía dislexia, sus hermanos son profesionales y él fue y comenzó a probar estos hongos alucinógenos y se liberó de la dislexia. Conocimiento. Y lo que hablábamos es esto, el Señor no quiere que tengamos mayor conciencia espiritual, que alcancemos frecuencias de libertad maravillosas donde el cerebro se expande. El Señor está interesado en que el espíritu se traslade de tinieblas a luz.
No que vivas en un ambiente, entre comillas, maravilloso y tu alma se pierda. Porque todos estos árboles de conocimiento no tienen el poder que tiene el árbol de la vida de salvar tu alma. Entonces, cuando nosotros buscamos el árbol de la vida, no estamos buscando el árbol de la vida, y lo hablábamos hace un momento, para alcanzar mayor conocimiento. Si lo más maravilloso es conocer al Dios de la vida. No es para ser más sabios, no es para hablar de cada cosa, que sea pero deslumbrante. Si el que nos tiene que deslumbrar es Cristo, Él nos tiene que deslumbrar, Él nos tiene que asombrar. Entonces, Él dijo que todo eso estaba a nuestro acceso para comer. Y en estos accesos, hermanos, hay muchas cosas. Están los sonidos, la musicoterapia, una serie de cosas, meditación y todo lo demás. Pero lo que la palabra nos enseña es que el Señor permitió que esto se comiera el día 6. Y aquí está el punto. Para acceder a todo conocimiento hay que pasar por Vav, día 6. Y el día 6 es la cruz. A través de Cristo yo puedo acceder al conocimiento. ¿Cómo lo hago en la práctica? En la práctica tienes que buscar en las escrituras cómo criar a tu hijo y no buscar en internet, en psicología, qué se hace. Porque entonces tú buscas del árbol del conocimiento. En la práctica tienes que buscar en el Señor los diseños de tu matrimonio y no buscar en internet cómo hacer un matrimonio feliz. 10 pasos para conquistar a tu guatón. Y ojo que hay el que busca 10 pasos para deshacerte del guatón. No es que lo demás nos sirva. Es que la puerta de entrada, el camino es Cristo. Lo demás son herramientas útiles a través de Cristo. No son lo primero. Y nos puede pasar en cualquier cosa, porque a lo mejor yo leo más un comentario bíblico que la Biblia. Pero como es comentario. Pero ¿por qué no esperas que el Señor primero te revele a ti? Y luego, cuando Él te abre el acceso, buscar en otra cosa. ¿Por qué? Porque ese es el camino de la cruz. Porque ¿cuántas cosas hablamos que no son nuestras, sino que son de otro? ¿Cómo accedemos a ese árbol de la vida? A través de la cruz. ¿Qué significa esto entonces? Significa que para acceder a toda sabiduría, la puerta es Cristo. Él es un camino espiritual. No es solamente un nombre. Aunque ese nombre es virtuoso y es poderoso. Es tan poderoso que puede transformar a una persona que lo invoca, aunque nunca antes haya escuchado de él. Y cuando lo nombran, lo invocan, él se manifiesta. Eso no ocurre con nadie más. Solamente Él tiene el poder de introducirse en la vida de una persona. Entonces es mucho más que un nombre, es un camino espiritual, es un acceso, es la vida. El que lo conoce tiene acceso a la vida. El nombre de Jesucristo, nuestro Dios, es sin igual. Y es tan tremendo que cuando se le invoca, Él acude.
A través de ese nombre y por medio de la cruz es que nosotros podemos acceder al Edén. Y este proceso de Yahvachá, hermano, yo voy a apurarme en esta introducción, porque yo sé lo que usted me escucha nomás. Ya sabemos que la comida de Cristo era hacer la voluntad del Padre. Esa era su comida. Entonces nosotros, ¿qué tiene que ser nuestra primera comida? Hacer la voluntad del Padre. Y ese proceso Yahvachá va a ocurrir tantas veces como sea necesario. No es un solo Yahvachá. No es una sola vez que el Señor dice: descúbrase lo seco y júntense las aguas. Son procesos. Entonces, de manera práctica y a lo mejor no tan precisa, pero para que podamos unirnos en esto que estamos hablando. Usted va a vivir una situación difícil, va a ser transformado, va a avanzar en el tiempo y va a vivir otra situación difícil y va a ser transformado, va a pasar el tiempo y cada vez que usted va viviendo esas situaciones, cada vez va a ser más transformado a la imagen de Cristo. Por eso es que nuestro Señor es experimentado en quebranto. Entonces usted me va a decir: bueno, ¿y cuál es la gracia de seguir al Señor? Entonces voy a pasar de Yahvachá en Yahvachá. Es que cuando tú conoces al Señor, tu perspectiva de las situaciones cambia. Por eso es que saltamos allá arriba, la Mali se sacó los tacos y se veía más chica que yo. Esa es la verdad, hermano, esa es la verdad. 5 centímetros. No hay nada mejor que mi Dios. No hay casa, no hay propiedades, no hay trabajo. Y no lo digo ofensivamente, no hay esposa ni hay esposo mejor que el Señor. No lo hay. No hay profesión, no hay dinero, es que no hay nada. No hay nada mejor que el Señor, nada se le compara, nada. Porque cuando uno tiene una revelación de su nombre, se da cuenta que todo lo demás no tiene valor ante Él, punto. Porque aunque te falte lo que te falte, Él viene, se manifiesta y se glorifica en tu vida, punto. Y ahí las cosas se equilibran. Entonces, estamos hablando de esto y cuando aprendemos esto, el pastor Fernando hablaba del primer Yahvachá en el Edén, luego habló del Yahvachá con Noé, otro proceso. Y yo quiero mencionarles el de Números 13, capítulo 13 y versículo 17. Aquí estamos con Moisés. A Moisés no se le ocurrió enviar espías, no. El Señor le dijo a Moisés: haz esto. El Señor quiere inspeccionar la tierra, porque de acuerdo a lo que hay en la tierra van a ocurrir ciertas cosas. Y dice la palabra: los envió pues Moisés. Volvemos a Génesis 1, dijimos que eso era un proceso apostólico. ¿Por qué? Porque árbol era etz y árbol significaba estar sujeto. Y estar sujeto significa que yo tomo cabeza en alguien. Entonces el Edén nos está hablando de un proceso apostólico. Iglesia preciosa, no es que se quieran enseñorear de ti. Líbrenos el Señor de enseñorearnos en el nombre de Jesús. Es que veíamos ese ejemplo. Si tú intentas empujarme a mí, me vas a botar facilito, pero inténtame botar al lado de este pastor. Tiene una fuerza enorme, no me vas a botar. Sujeto. Eso es árbol. Entonces este es un proceso apostólico. El hablar del árbol de la vida nos habla de estar relacionados el uno con el otro. ¿Te acuerdas que te hablaba que los árboles se comunican por las raíces? Se cuentan el peligro, se cuentan las plagas, se hablan de la escasez de agua, se entregan sabiduría por las raíces. Entonces, cuando
El Señor le dice a Moisés que envía a reconocer la tierra, los envió, proceso apostólico. Esto tienes que hacer. Por eso siempre decimos que los discipuladores son los que tienen la última palabra, porque ellos saben si tú estás sujeto. Porque es re fácil congregarte haciendo lo que tú quieres, pero no vas a crecer así. Vas a seguir en la misma posición. Y hay una gran diferencia entre solamente alcanzar salvación e ir avanzando en el conocimiento de Cristo. Es distinto. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán. Ok, vamos a inspeccionar la tierra. ¿Y qué le dice? Subid al monte. Vamos a inspeccionar la tierra. Sube al monte. Conéctate con la visión del Señor. Únete a su mirada, únete a su manera de procesar las cosas. Porque si las miras desde tu punto de vista, te puedes confundir y frustrar. Porque puedes ver tu situación como terrible. Sube al monte. Pregúntale al Señor por qué el Señor se llevó a esa relación. Sube al monte, porque a lo mejor para ti era lo perfecto, pero el Señor mira de otra manera. Sube al monte. Inspecciona la tierra. Sube al monte y con la visión del Señor, entonces ve las situaciones. Y observa la tierra como es. ¿Qué tengo que mirar de la tierra? El pueblo que la habita. Y aquí, hermano, es Yashab, es haz un juicio de la tierra. Un juicio de emboscada sobre la tierra. Y esto, yo te quiero decir una cosa que es súper importante. Si el pueblo que la habita es fuerte, débil, poco numeroso, la tierra, luego te sigo leyendo, la tierra no es simplemente una cosa. La tierra es espiritual, no es un Dios, pero es espiritual. Por eso cuando el Señor le dice a Moisés que vayan a inspeccionar, le da una dirección clara. Mira el pueblo que la habita, es fuerte, es débil. Fíjate si es poco, si es numeroso. Fíjate cómo es la tierra habitada, si es buena o mala. Cómo son las ciudades, si hay campamento, si hay conexión angelical ahí en el lugar. Fíjate en eso. Fíjate en las plazas, si son fortificadas. Fíjate cómo es el terreno, si es fértil o es estéril. Y fíjate que cuando dice si es fértil fíjate si es chamán. Fíjate qué unción hay en la tierra. Fíjate si hay conexión espiritual, Valle del Elqui. Fíjate que está operando ahí. Fíjate si hay fortificaciones espirituales. ¿Qué fortaleza mental tiene la gente? Fíjate cómo son los árboles. Y toma del fruto. Y aquí te quiero contar una cosa. Hay unos hermanos de acá que siempre me bendicen, ya varios años, y me permiten ir a su casa en La Serena. ¿Quiénes serán? Ya. Y ahí yo voy para La Serena. Me voy una semana. Todos ustedes saben que me voy una semana para allá. Entonces, mis vacaciones, a mí me gusta levantarme un poco tarde en las vacaciones
y salir. A un lado, a otro lado. No me gusta estar en la playa, eso me aburro en la playa, la verdad. Pero me encanta caminar y qué sé yo, y salir. Entonces salimos, vamos partiendo generalmente como a las 9 de la mañana, no tan temprano. Tipo 9 vamos saliendo, hasta la noche. Entonces, a las 9 de la mañana. Si es vacaciones, pues no voy a salir antes. Entonces, vamos a Vicuña. ¿Conocen Vicuña? Todos van allá para La Serena. Vicuña, el Valle del Elqui, tiene una conexión con el segundo cielo bien fea. Y cuando yo llegué allá, antes de que tallaran los árboles, veo y le digo, oye, pero qué cosa tan horrible, mira los nudos de estos árboles están llenos de nudos, parecen caras, qué cosa tan fea, qué tierra tan estéril, porque yo no lo conocía en esos años. Y luego, cuando fui avanzando, resulta que ahora los árboles le hicieron la forma de los ojos y la boca. Entonces tallaron los rostros en los árboles. Con los años se han ido degenerando las caras. Y sin que los tallen, ustedes ven figuras humanas. Y aquí yo te quise poner, ese no está tallado, ¿ah? Entonces, tiene una cara rara, como de, ojo, que ese es así, es así. Entonces, ¿qué te quiero decir? Hermano, la tierra se afecta con sus moradores. Entonces ahí tenemos, la tierra está llena de habitaciones de violencia. Y aquí yo lo digo con todo respeto, porque yo no estoy para hacer juicio, sino decirte una verdad. Hermano, hay que ver cómo la gente de otros países sale de forma legal o de forma ilegal. Porque la tierra no se abre a cualquiera. A lo mejor usted se cambia de ciudad por trabajo, pero hay que ver si la tierra le da el fruto o no. Porque la tierra lo conoce. No solamente la tierra, es eso que usted toma. Yo te quise poner un verso aquí y el verso que te puse. La tierra en Números, y que yo espero que lo alcance a tocar, porque la tierra en Números habla de cuando se produce la rebelión de Coré y dice que abrió su boca. Así hace citar, los tragó, abrió la boca. La palabra dice que la sangre de Abel clama desde la tierra. La palabra del Señor nos muestra que es cierto que a la tierra no hay que adorarla, pero de acuerdo a lo que ha sido soltado allí, entonces hay una cobertura espiritual sobre la gente que se va a vivir. Y si no, dime cómo hay gente que llega a casa, están embrujadas y al final se van de la casa y lo siguen los espíritus. Y el que se vuelve a vivir esa casa sufre esas situaciones. ¿Por qué? Porque hay espíritus que están ahí. ¿Cómo se abrieron esos accesos? Por sabidurías y prácticas. Entonces, cuando yo salgo de un lugar, y aquí quiero hablar con respeto, cuando alguien viene huyendo de un lugar, tiene que saber qué pasó con la tierra que no le abre el fruto, porque puede ser que llegue a otro lado y trabaje, pero no prospere. Aunque reciba más dinero, ¿y por qué no prospera? Porque la tierra lo conoce. Y la tierra no le abre la boca, aunque trabaje mucho. No surge, no sale. Y sigue arrendando y no puede poseer. Entonces, ¿qué necesita? Ya va ya.
Porque mientras no ocurra Yahvachá, sus generaciones tampoco van a poseer. Por eso el Señor le dice que no es solo un Yahvachá, son distintos procesos hasta que Dios dice, produzca. Te traje un verso de Oseas. En aquel tiempo yo responderé las peticiones que la tierra hace al cielo para que envíe lluvias. La tierra. Porque entonces podrá la tierra responder al clamor del trigo, al clamor de las uvas, de los olivos. Y yo haré que todo marche en armonía. Hermanos, es tan cierto que nosotros tenemos que a través de Cristo entrar. Y quiero que tú lo puedas entender porque no te estoy hablando de ninguna cosa esotérica. A través de Cristo tenemos que entrar en comunión y en paz con la tierra y la creación. ¿Qué está hablando la pastora? Yo haré que todo marche en armonía para que siempre haya abundancia. ¿Por qué? Porque la tierra se va a cerrar cuando nosotros la manchamos. Entonces, el árbol de la vida que da fruto tiene sanidad para las familias en sus hojas. ¿Qué significan sus hojas? Los brotes del árbol de la vida, que son 12, tienen la sanidad para la familia. ¿Por qué? Porque tú necesitas esa sanidad para que tu tierra produzca. ¿Cómo se hace eso en la práctica? Yo tengo que estar firme, sujeto a las personas que el Señor pone para ayudarme. Tengo que estar en esa posición, unido al cuerpo. Tengo que estar sujeto a un mandato de Dios. No solamente el Señor me habló a mí, me dio una visión, me dio esto, me dio lo otro. Tengo que estar sujeto. Eso es bueno. Vio Dios que eso era bueno. Y hacer esa comunión o ese entrelazamiento, que aquí me gusta mucho como lo dice Oseas, porque dice para que estemos en armonía. Eso no es algo mental. Estoy obligado a ir a este discipulado, pues estoy obligado, igual me cargan las discipuladoras, ¿qué le voy a hacer? Estoy obligado, ya, aquí estoy, pero la tengo pillada la estrategia. O sea, es un discipulado que estoy, 2 aviso que no llego y el tercero estoy otra vez así como que me libro. Ya voy a avisar, tipín 4, como empieza a las 4:30, que justo voy saliendo de llegar a atrasar. Pero bueno, esa cuestión no es. Hacer cuerpo tampoco es, pucha, tomémonos un tecito en la casa. No, hacer cuerpo es entrar en el misterio de Cristo y estar unidos en Él. Entonces tú puedes venir al discipulado y no ser cuerpo. Peor si tú no vienes a tu discipulado, pues, peor. Porque ni siquiera tienes la intención, no entiendes el proceso. Y solo el Señor te lo tiene que revelar, porque a nadie se le puede obligar a seguir al Señor. Él atrae a Él los que son suyos. ¿No te atrae? ¡Ups! Pero si te atrae, entonces mejor, como la mujer de Cantares, si no te atrae, dile, atráeme hacia ti. Porque si no, dice que va a Él el que el Padre les dio. Analiza tu vida. ¿Te atrae el Señor?
¿Amas a tus hermanos? ¿Alguno? A este lo amo, pero no sé. ¿Ah? Porque las personas tienen que tomar cabeza en algo, y creo que voy a terminar con esto porque no me da más el tiempo. Y no hemos terminado el árbol de la vida, hermanos. Terminé mi introducción. Te escuché, Juan Pablo, te dije yo. Te voy a hacer el árbol de la vida a ti nomás, espérate. Te espero en la oficina lueguito. Ahí te tengo hasta las 4 de la tarde. Ya, vamos con este verso y vamos a terminar así. Este es un segundo proceso de Yabachá. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía a los hombres a que reconozcan la tierra, ¿no es cierto?, la tierra de Canaán, la cual yo doy a cada tribu, y las enviaréis y pondréis un príncipe entre ellos. Y así fue como ellos pudieron reconocer la tierra. Observen que viene, cómo es, qué cosas están ocurriendo allí, y de acuerdo a eso traigan un informe. Entonces, nosotros vemos que ese proceso de estar unidos, en ese proceso el Señor, por medio de la cruz, nos permite ir avanzando en Él. Ahora, si nosotros vemos este proceso de la cruz, el tabernáculo es una cruz. ¿Cómo sacamos que el tabernáculo es una cruz? Mira la cantidad de personas que están en sumatoria en las tribus en cada lugar. Judá es la mayor cantidad. Luego tenemos a derecha y a izquierda Rubén y Dan. Arriba tenemos a Efraín y en el centro a Leví. Estamos en un tiempo de Pascua, porque estamos hablando del campamento. ¿Qué tiene que ver esto con el árbol de la vida? No se ingresa, si no se ingresa por la cruz, no se ingresa al Edén, al árbol de la vida, si no se ingresa como campamento. No podemos tener acceso al árbol de la vida si no somos campamento. ¿Y qué significa campamento? Campamento significa vivir humillado. Vivir postrados. Por eso tienes que revisar tus prioridades. ¿Qué es lo primero para ti? ¿Qué te importa más? ¿Qué te hace vibrar? ¿Qué es lo que gobierna en tu corazón? Porque en el campamento nos postramos, nos humillamos y entonces la obra angelical viene y nos transforma. Pascua no es un día en abril. No es que vamos a celebrar la Pascua en abril. Estamos en un tiempo de Pascua, en un tiempo de humillación para ingresar por la cruz, y tenemos que vivir el resto de nuestra vida humillados. No es un día, no es un tiempo y luego nos paramos y hacemos lo que queremos. No, vivir humillados en sujeción, cada uno ubicado detrás de la vara que le corresponde. De acuerdo a la gracia de Dios que Él depositó en usted. Esa es la cruz. No es un día, es un acceso. Y esto es tan tremendo, porque cuando leíamos Lucas 23, 42, está Jesús crucificado, un ladrón a la izquierda, un ladrón a la derecha. Y el ladrón de la derecha le dice:
Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿El Señor permitió que viera su nombre? No lo sé. Pero el de la derecha lo vio y mira la locura de la cruz. ¿Y qué le dijo el Señor? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy estarás conmigo en el Edén. Pero si no pasó por el atrio. No hizo el proceso. ¿Cómo si no pasó primero por el altar, el lavacro y toda la cuestión del intento? La cruz nos abre el acceso constantemente. Y el que no se sujeta a ese diseño, que es un árbol seco, a Coré, que lo vamos a ver la próxima semana, fueron lanzados vivos al Seol. Se los tragó vivos el Seol, el lugar de los muertos, de donde no hay retorno. Donde, si usted lo busca en el Strong, la conciencia está totalmente activa. Se está consciente de que no se sale de ahí, sin retorno. ¿Por qué? Porque era campamento y no se sujetó. Porque tenía que estar en el campamento y no quiso. Empezó a hacer juicio. Eso viene para la otra semana. Si el Señor no viene esta semana y nos vemos en el cielo. Explica un poquito, Fernando, acerca de la cruz para terminar. La cruz, hermanos, es neurálgica y nosotros tenemos que salir de entendimientos antiguos, entendimientos de salvación. Tenemos que salir de esos entendimientos, hermano. Eso se tiene que secar. Tenemos que venir a un entendimiento nuevo para darnos cuenta de hacia dónde vamos. El Señor quiere que nosotros toquemos y abracemos la herencia de Él. Pero la conducta y la forma de personas que tienen un entendimiento entenebrecido, porque es un entendimiento antiguo y que es un entendimiento solo de salvación. Aquí estamos hablando de otra cosa. Entender árbol de vida es entender cómo por medio de la cruz nos internamos en la vida del Hijo y en cómo nosotros vamos creciendo en esa vida y esa virtud dentro de nosotros. Cuando Pastor Anita está hablando de la cruz está hablando de un hecho puntual, pero también está hablando de la reunión de todas las cosas. Todas las cosas. El Señor en la cruz reunió todas las cosas, las que estaban atrás, las que se iban a proyectar, las que son del momento. El Señor estaba librando a la gente de ese momento. La palabra era para la gente de ese momento, pero también era una palabra que iba a redimir a los que venían detrás. Moisés esperaba en Cristo. Elías esperaba en Cristo. Todos esperaron la manifestación de Cristo. ¿Dónde se concreta? En la cruz. En la cruz hay dos ladrones. Y nosotros decimos, oh, qué lindo los ladrones. Sí, los ladrones en el presente eran ladrones. Pero entonces, ¿por qué el Señor le dice a uno, cuando éste le dice, acuérdate de mí? Y él le dice, hoy día estarás en el paraíso. ¿Cómo se abre esa esfera? ¿Cómo se abre? Hay que entender la disposición de Israel para darnos cuenta quiénes eran esos ladrones. La disposición de Israel era lo que usted está viendo. Al medio, el amarillo, es el tabernáculo o la presencia. Y la disposición que ya la pastora Anita ya la mencionó. Si nosotros miramos a la izquierda o a la diestra y a la siniestra del crucificado o de Cristo, ¿quiénes están? Esos son los dos ladrones. Esos son los dos ladrones. Vaya por favor y tome mucha atención en esto para entender, hermanos.
Vamos a ir a la profecía de estos dos tribus que representan cuando la iglesia está transicionando al lugar santo. Estos dos, ¿cierto? Estas dos cabezas de tribu representan un tiempo espiritual. Y revisemos la profecía del que está a la derecha. ¿Quién está a la derecha? Sí, si lo pones justo al medio, solamente la cruz, por favor. ¿Se entiende, hermano? No lo mueva. Póngalo, por favor, solamente la cruz central, nada más. Y nos van a ayudar mucho con eso. ¿Quién está a la derecha? Vamos a la profecía de Rubén. Y luego vamos a contextualizar la escritura. La profecía de Rubén está en Génesis 49:3. Y dice, Rubén está hablando a la iglesia. Está hablando a la casa. A los que están conectados. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Aquí está hablando Jacob, su papá. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, el primero. ¿Por qué? Porque él fue el primer hijo, el hijo de Jacob y Lea. Yo le pregunto a usted, ¿Jacob amaba a Lea? No. ¿A quién amaba Jacob? A la Raquelita. Entonces el conflicto de Lea era: mi esposo no me ama. Y cada vez que pasa esto, en la conformación de una mujer, tiene que inventar cosas para que lo ame. ¿Sí o no? Entonces, cuando viene el primer hijo, entonces dices, he aquí un hijo. Por eso se llama Rubén. He aquí un hijo. Y con este nacimiento, mi esposo me va a amar. ¿La amo? No. Principal en dignidad, el primero, el primogénito, Rubén. Principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás principal. ¿Qué beneficios tenía el primogénito? La doble porción de la herencia. No serás principal. ¿Por qué? Impetuoso como las aguas. Ojo con el ímpetu en este tiempo, hermanos. Tengo un impulso del espíritu en este tiempo. Cuidado. ¿Sabes qué siento? Que se mueve adentro. Sí, hermano, nos pasa todo. Pero eso, si tú lo sujetas, viene una sabiduría. Si lo sujetas, si dices en el Señor, sujetas. ¿Qué significa esto? Tú puedes tener, aún en las visitas que hemos hecho estos días, viene una manifestación que, pastora, siento esto. Pastora, siento esto. Pues yo soy pastor. ¿Por qué lo hago? Por sujeción a la autoridad. Pastora, siento esto. Habla nomás. ¡Pum! El sentir se transformó en una sabiduría. Pero cuando nosotros no sujetamos lo que tenemos, ¿qué pasa? Rubén, impetuoso como las aguas, no serás principal. No serás principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre y, esto es importante, te envileciste subiendo al estrado. La palabra envilecerse es te diluiste. Podemos tener gracia del Señor, pero por causa de amarguritas de la cruza nuestra, amarguritas maternas, dimos a luz a un hijo que trae una conexión media rara. Porque la mamá sabe que el papá no la ama.
Y el cabro chico nació en medio, creció en medio de una conformación media extraña y sus aguas fueron medias locas. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Entonces, por esa conformación ahora viene, se manifiesta en la iglesia, entonces empieza a haber una manifestación del Señor, pero no sujeta porque no puede, hay amarguras dentro de él. Tiene que aprender a sujetar eso. Aprender a sujetarlo. ¿Por qué? Porque si no va a caer en la disolución. Se va a diluir. ¿Qué significa disolución? Una separación aquí adentro. Esto es muy interesante, ¿sabe por qué? Porque está diciendo, te envileciste subiendo al estrado. ¿Y qué va a querer un Rubén en la casa? Usurpar la paternidad. ¡Ah! Saltar lo apostólico. ¿Entendió? ¿Entendió? Un Rubén en este tiempo le va a hacer la finta a lo apostólico. Porque tiene ya un problema maternal. ¿Se entiende, hermano, lo que estamos hablando? Te envileciste. No serás principal. ¿Qué significa esto? No serás principal, no heredas. ¿Dónde le mostraron la heredad a Rubén? En los tiempos de Josué, antes del Jordán. ¿Sí o no? Antes, junto con Gad y con la media tribu de Manasés. No heredó tierra prometida. No alcanzó, no pudo. No serás primero. No heredas, no llegas a la tierra. ¡Ah! ¿Entiende? Un Rubén, un impetuoso. ¿Qué se vienen a meter conmigo? No me sujeto, lo que yo hago lo que quiero. Impetuoso, como las aguas. Pero tan impetuoso como siento el Señor que hay que hacer esto, hay que hacerlo ahora, ya. Traigan a la gente, movilicémosla. Cálmate. Ímpetu. Sujeta para que ese impulso, la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Deja que ese ímpetu permita formación en ti. Métete en el molde, metámonos en el molde. ¡Oh! No puedo, sí. Esto es una fuerza muy grande de Dios que tengo. Si la tienes, sujétala. ¿Qué? Sujétala, pero ¿qué va a hacer Dios si Dios no puede esperar? Sí, sí puede esperar. Puede. Hermanos, no llegamos a Edén porque somos impetuosos. Toda unción tiene una transformación. Y llega una sabiduría, llegas a ser un árbol, aleluya, esto es glorioso. No nos vamos a quedar en un brote. Vamos a ser establecidos un árbol. En el árbol del Señor y no nos vamos a mover nadie. ¿Entiende? Rubén, ímpetu. Te envileciste, quisiste usurpar, subiste, envileciste a tu padre. Envileciste la paternidad. Quisiste tomar un lugar que no te corresponde. Eso es Rubén. Y aquí un hijo. Pero ¿qué traía ese hijo? Disolución. ¿Cuál es la disolución en ese matrimonio? ¿Cuál era? No había amor. No había amor. Había un montón de chiquiñuelas que se van desarrollando en la mujer. Para que me ame, para que me ame, para que me ame. ¿Entendió? Rubén. Por eso que el ladrón de la derecha le dice: acuérdate. Rubén está hablando ahí. Acuérdate de mi disolución. Acuérdate de mí. Lloró Rubén, que después lo vemos tratando de salvar, de lograr redención con José. No los maten, por favor.
No se les ocurra matarlo. Ya estaba fuera. O sea, hasta Rubén se redime acá. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando este día vas a estar en el paraíso. Una palabra gloriosa para ese tiempo, sí. Y podemos accesar a los que son ladrones de ese momento. Pero también estaba redimiendo a Rubén, que estaba en posición del lugar santo. Hoy día vas a estar ¿dónde? ¿A dónde? Vas a accesar. ¿Entendió? ¿Entendió la idea? Mire qué hermoso esto. Vamos a otra, vamos a andar rapidito. Ay, Señor. Deuteronomio, mire lo que dice. La primera profecía es de su papá. Pero la segunda profecía es de Moisés. Y mire lo que dice acerca de Rubén. Búsquelo. ¡Viva Rubén! ¡Viva Rubén y no muera! Porque imagínate una promesa que había para tu vida. Y esa promesa, por causa de situaciones, no se cumple. Deuteronomio 33:6, perdón. Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Moisés ya está anunciando cómo en la cruz se redime. ¿Se entendió, hermano? El ladrón de la derecha. Pero tenemos a la izquierda otro ladrón. Ese ladrón lo podemos encontrar en el libro de Génesis. Bendito el nombre del Señor, hermanos. Amén. 36. Génesis 36. ¿Lo tiene? Dijo entonces Raquelita: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Verso 4. Para no perder mi esencia, verso 3. Y ella dijo: he aquí mi sierva Bila. Está hablando Raquel. Llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas. Y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila, su sierva. ¿Por qué se la dio? Porque ella era estéril. Entonces, como había una competencia de amores, le entrega a la sierva. Y se llegó a ella y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Cuando nosotros vemos la mezcla que tenemos acá, en la parida de Dan, tenemos a una Bila y a un Jacob. Jacob todos sabemos que es el que toma por la rodilla, o sea, perdón, por el talón. Jacob tenía un nivel de engaño dentro de él y a la vez una pugna interna por amar al Señor. Bila significa tímida, despreocupada. También viene de una raíz que significa palpitar, aterrorizar y desanimar. Imagine la mezcla. Y aparece Dan. Vamos a la profecía
de Dan. Génesis 49, 16. Para entender esto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia que transita en el lugar santo se va a encontrar con Dan y con Rubén. Amén. La iglesia que transita en el atrio se va a encontrar con Judá, con Isaacar y con Zabulón. Sus áreas bajas. El Señor te va a mostrar su altura con su obra. Te va a mostrar cómo su palabra empieza a tomar territorio en tu vida. Pero en el lugar santo te vas a encontrar con Rubén y con Dan. Vamos a la profecía. Génesis 49, 16. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. ¿Cuál era el propósito de Dan? ¿Cómo la iba a juzgar? ¿Cómo la iba a juzgar? Dan iba a juzgar como tribu. Cuando nosotros nos unimos y estamos en medio de la comunión, se levanta la congregación, se levanta ese proceso de comunión y el Señor empieza a traer profecía, empieza a soltar palabras, ¿cierto? Perfecto. ¿Por qué eso no te pasa cuando estás solo? Dijo que hay algunos que les pasa solito. Y ese es el problema. No es lo mismo juzgar como tribu que juzgar solo. Y hay gente que le encanta andar solo juzgando, porque no entienden el juicio en medio de la congregación. El juicio en medio de la congregación se santifica y se establece como un decreto y una palabra de Dios. Pero hay personas que se llevan el decreto para la casa y todo lo quieren y no se juzga. La Escritura dice: no juzguéis para que no seáis. Pero ¿cuál es la diferencia, pastor? Lo que le digo, cuando la iglesia está en la comunión, sube a lugares celestiales y en Cristo suelta el juicio de Cristo, los juicios, las palabras, los decretos de Cristo. No se juzga en forma individual. Cuando tú te metes en eso, te transformas en un escarnecedor. ¿Sabes por qué? Porque en el lugar santo se enjuician las sangres. En el atrio se juzga el cuerpo, o se trata el cuerpo, la carne, la carnecita, esas cosas. En el lugar santo hay un proceder de la sangre, porque el gobierno es de la sangre. Cuando tú, o yo, o quien sea, te pones a juzgar, y mira que esto debiera, o que esto no debiera, o esto y allá, te transformas en un escarnecedor. Un escarnecedor no es que suelte una palabrita, hermano. Lo que hace es sacar las carnes, desgajar del cuerpo de Cristo a la persona que están juzgando. ¿Entiende lo delicado que es juzgar en el lugar santo? No juzguéis para que no seáis. Por eso Jesucristo dice: en silla de escarnecedores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando vaya a una casa y hay escarnecedores, no te tienes que sentar ahí, hermano. No hay que sentarse ahí, a menos que el Señor traiga una palabra de ordenamiento sobre esa casa. No hagan más esto, porque el Espíritu de Dios es el que juzga todas las cosas. ¿Entiende? ¿Sabe por qué es delicadito esto?
¿Sabe por qué es delicado? Porque esa tribu no aparece en Apocalipsis. ¿Qué pasó con ellos? Fuera. Fuera de la comunión. Quedan fuera de la comunión. No pueden entrar. No aparece. Busque los sellados, los 144,000 sellados en Apocalipsis y los de la tribu de Dan. No aparecen. ¿Por qué? Por juiciosos, escarnecedores, sanguinarios, vampiros de la iglesia. Se encargan de chuparle la sangre a otro. Se encargan de mordisquear a otros en el escondrijo de sus hogares, en las mesas de lo que ellos llaman comunión. Hagamos comunión. No, no hagas comunión con ellos. No te metas con ellos. Son escarnecedores, son juiciosos, son vampiros. Se alimentan de sangre, no de la sangre de Cristo, de la sangre de las personas. Las secan con sus juicios. No entrarán. No entran, hermanos. Estos no entran. ¿Quiere confirmar esto? Mire por la palabra. Había también sobre él un título escrito, está hablando de Jesús en la cruz, con letras griegas y latinas hebreas: este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba. ¿Quién era ese? Dan. Le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Sálvate a ti mismo y a nosotros sálvanos. Respondiendo el otro, le reprendió: ¿y aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Sabe cuál es el problema del que enjuicia? Ni se da cuenta que está en la misma condenación del que juzga. La comunión, hermanos, en este tiempo es santa. Hermano, no vaya a ninguna convocatoria que se le llame comunión y empieza él cuchicheo, pelambre, barato. No se alimente de sangres. No se alimente, hermano, de cuerpos. No lo haga. Pregúntele al Señor, y es por eso que, así como Pastora Anita decía, una persona que empieza a transitar en el lugar santo no va a cualquier parte. No va a cualquier parte. Entiende que eso tiene que afirmarlo. Es que yo tengo unas ganas de ir a la de Pascua. Le voy a contar una historia y con esto termino. ¿Le parece, pastora? Nosotros teníamos una amiga que el Señor nos mostró que había algo oscuro en su vida, en su proceso formativo. ¿Y cómo lo mostró? ¿Puedo hablar más fuerte? No, pues veo que esto sale para todo Chile. Y aquí también prestan los links y al final escuchan hasta Suecia. Oye, empezamos a orar y empezamos a pedir dirección al Señor. ¿Cómo tú te enteras? ¿Por qué le estás?
Sí, me dice. Locura, hermano, por eso digo esto es locura. Yo iba por la calle pensando y el Señor me empieza a hablar. De repente me muestra la realidad y la locura. Empecé a llorar. Y la gente, yo está loco. Empecé a llorar. ¿Por qué empecé a llorar? Porque el Espíritu me empezó a traer la carga de la situación. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde mi pastor? Pastor, ¿sabe que el Señor me mostró esto? ¡Oh! Pero si el hermano tal. Sí. ¿Qué hago? Este cacho se lo dejo a usted. Se lavó la mano y me dijo, anda y conversa con él y dile lo que recibiste. Partí para allá. Fuimos del hermano. Oiga, ¿sabe qué? Lo que pasa es que el Señor nos mostró esto desvaneció. Me dijo, es verdad. Eso es verdad. Ella es que hay un problema. Esto es bueno que ustedes lo hablen. Porque en esos días nosotros tuvimos contacto con este muy deseo inexorable. Ir ahí. El Espíritu Santo. Tú lo haces ahí. Se conecta. Si iba, se conectaba con qué tierra. Pero ¿por qué iba? ¿Por qué lo mueve? ¿Por qué lo mueve? ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuál es la conexión? ¿Usted sabe por qué los Moai se llaman Moai? Porque los pusieron y dijeron, no te muevas. No. Los Moai, dice la historia, están mirando nostálgicamente sus orígenes. Polinesia. Porque perdieron los barcos, no pudieron volver. Entonces, ¿qué conectaba a esta niña? Aquí adentro algo le decía, ahí vayan. ¿Entendió? ¿Qué cree usted que sucedió? Yo le dije, no, me dijo, no podemos hacer nada, se va. Háblelo, por favor, háblelo. No, si está todo listo. ¿Cómo se llaman estas promociones que ahora hacen? Es que yo no ando en avión tampoco. ¿Cómo se llaman las promociones esas que... Cyber Day. Hace 3. Supe lo que menos 8. Y hace 3 años supe lo que pasó. Se le ocurrió meterse en un curso de buceo. ¿A dónde se fue a meter? ¿Tenía un cacho en sus profundidades? ¿Qué cree usted que le pasó? ¿Qué les pasa cuando se les destruyen los... ¿Cómo se llama eso, hijita? Se reventó. Se reventó. Y la sacaron con esta cosa que los tienen que poner en cámara. ¿Por qué? Se conectó con su tierra. Se juzgó su situación y no la sabía. ¿Se da cuenta? Esto no tiene que ver con andar con miedo, hermano. No. Cuando la gente que entra en este proceso del lugar santo no puede ir a donde quiere. No puede. ¿Por qué? Porque te vas a hacer conexión. Vas a hacer conexión. Tienes que examinar dónde vas. Los que vamos a Ritoque. ¿Qué significa Ritoque? Entenderlo. Entender qué significa Ritoque. Ritoque significa la puerta de la boca. ¡Wow! ¿Qué importancia tiene Ritoque? Suma importancia. Ya entendí por qué pasa. Cada cierto tiempo que necesito ir. Porque es un cambio de lavar. Es un cambio de lavar. En la puerta de la boca. Es un portal de la boca de lo que se declara. Esa necesidad te lleva a un cambio de lavar. Por eso vas a esa tierra.
¿Por qué? Mire lo curioso, está lleno de arquitectos, está lleno de casas de comunidades arquitectónicas, comunidades de pintores, comunidades religiosas. Todos son comunidades. ¿Por qué? Porque ahí está el Dabar. ¿Entiende? Dan fue sacado por sus juicios. Estas cosas en este tiempo, la disolución de la casa, el ímpetu y el juicio van a traer un proceso formativo en la iglesia. Eso se tiene que formar. Por eso que en el lugar santo el proceso es formativo. Formativo. ¿Por qué? Porque, como decía la pastora para terminar, ¿qué pasa ahí? Puso Dios en Edén al hombre que había formado. Sin formación puede llegar al brote y no entrar en el árbol.